estado como dirigente sindical, yo fui fundador de la UNT y soy de la nueva central bolivariana, parte del sector crítico, más crítico, y he estado vinculado a lo que el movimiento sindical colombiano, y yo creo que desafortunadamente no supo responder ante esta oleada que hubo ahora para hacer la dirección, y tal vez porque sigue habiendo fuerza en Colombia, no está derrotada tampoco, mucho menos, para ver si hubiese allí un cambio de gobierno que cubriera las expectativas que la mayoría del pueblo colombiano tiene hoy. Vienen las elecciones, no me atrevo a opinar si Petro va a lograr alcanzar o cubrir la expectativa de ganar o de ser gobierno, pero yo creo que la historia, lo que queda de aquí futuro, va a depender mucho de lo que en nuestro continente, no solo en cada uno de nuestros países, suceda, sino de lo que sucede en el conjunto, y de allí la vanguardia, la juventud aprenda. En Venezuela, esto que está ocurriendo, independientemente de lo que esté haciendo el gobierno, yo les quiero decir de que hay todavía mucha fuerza, sectores de mujeres y de jóvenes que han aprendido como nunca habían aprendido la historia, de saber de cuáles son sus derechos y sus intereses. El sentido latinoamericano ha aprendido, antiimperialista ha aprendido, y tenemos la esperanza de que si en el continente, si en Colombia o en Chile, en nuestros demás países del continente, logran ir a un gobierno socialista o una situación revolucionaria, el fuego, la chispa esa que yo estoy diciendo que hay, la chispita que hay en Venezuela, se va a volver a encender y va a llenar de esperanza al continente y el mundo. Yo llamo a los compañeros, a los trabajadores y a las trabajadoras, que tenemos que superar la organización que hacemos desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista de la comunidad. Hay que dar el salto político, de tener la conciencia que el futuro no de nuestro país, el futuro de la humanidad está en riesgo, y que la única manera es de que seamos los productores, los jóvenes, los que tomemos la rienda del Estado para desaparecer el Estado, por supuesto, es decir, de ir a unos estados comunales donde se respete el derecho de la mayoría, donde se respete lo que se haga, sea por consenso de la clase social que esté en el poder. Yo voy a esperar para la segunda parte, hagan las preguntas sobre Venezuela, y yo con sin ningún tipo de temor hago mi respuesta, independientemente de que no sé si ustedes entenderán la desesperanza que tenemos mucho en medio de esta situación que está ocurriendo. Gran parte del Poder Judicial sigue teniendo una buena parte de la institucionalidad en su control. La expresión se está debilitando, quiere decir que a pesar de que tiene controlados esas instituciones, en las calles cada vez se ve más gente haciendo una expresión en contra de este partido de gobierno y en contra de su referente, que es Álvaro Uribe Vélez. No hay movilización en la cual no se tenga un pensamiento crítico sobre lo que es este personaje, y cada vez más hay más movilización, más gente, más jóvenes, hombres y mujeres comprometidas y creyentes de que hay que transformar este modelo político. Sobre la base de eso es que planteo que hay un proceso de debilitamiento del poder del uribismo, y entre otras porque el próximo año capaz es el momento en el que mayor posibilidades tiene este partido de gobierno de perder su poder institucional, por lo menos en parte. Y planteo esto por lo siguiente, porque básicamente las movilizaciones que se vienen generando desde el 2019 nos han mostrado esto. En el 2019, con el asesinato incluso de
este joven estudiante Javier Ordóñez a manos de la policía, en donde se desata una movilización urbana en los días posteriores, y donde el ejército y la policía asesinan a más de 13 jóvenes, una jornada sumamente violenta en septiembre. Generó básicamente que mucha gente saliera a las calles indignada en contra de esa institucionalidad que está protegiendo los intereses de la clase gobernante, que está protegiendo esas lógicas de gobierno violento, de gobierno de las vías violentas de gobernar. En el 2020 y 2021, particularmente con el llamado a paro nacional que se da en abril, nos dimos cuenta por primera vez desde las movilizaciones de la década del 70 que Colombia sigue teniendo un potencial de movilización y de transformación similar a lo que había ocurrido en Chile, teniendo en cuenta las particularidades de cada proceso. Pero no habíamos visto movilizaciones tan grandes y tan prolongadas en el tiempo como las que sucedieron este año. Y más que eso, los saldos organizativos que dejaron, porque nosotros comprendemos que la movilización sostenida en el tiempo tiene sus límites, pero ese sostenimiento de la movilización generó unos procesos organizativos de base que hoy en día son esos procesos los que pueden llegar a generar esas transformaciones institucionales que se están buscando para el próximo año. ¿Qué quiero decir acá? Quiero decir acá que como organización nosotros estamos convencidos y convencidas de que las transformaciones se dan con la movilización, ¿sí?, en las calles, pero también comprendemos que todo espacio que no ocupemos lo va a ocupar el enemigo, ¿sí? Por lo tanto, las luchas también hay que darlas en todos los espacios, en el espacio institucional, en el espacio de la calle. No podemos dejar la calle es la base, y eso es a lo que le estamos apostando hoy en día. ¿Cómo viene la perspectiva para el próximo año? Y hablo de esa perspectiva porque la movilización que se dio este año, esos procesos organizativos que se dieron posterior a esa movilización, de alguna manera tienen correlato con lo que puede llegar a suceder en el 2022. En marzo tenemos unas elecciones para el Congreso de la República, en las que se espera obtener una mayoría parlamentaria para poder hacerle frente a las políticas que desde el mismo Congreso se están llevando a cabo en contra de la población, como por ejemplo la ley de financiamiento del Estado, ¿sí?, que la llamaron mal llamada ley de solidaridad, no recuerdo el nombre pomposo que le pusieron, la reforma tributaria, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que además de la figura presidencial, que es clave en un gobierno digamos centralista como el de Colombia, es clave tener mayorías en el Parlamento, en el Congreso, para que realmente haya o pueda haber gobernabilidad de ese presidente o presidenta que esperamos llegue el próximo año. ¿Cuáles son las perspectivas? En este momento encontramos que hay básicamente tres bloques que se están disputando las elecciones. Por un lado está la derecha, la extrema derecha paramilitar en cabeza del uribismo, que tiene aproximadamente 7 u 8 precandidatos presidenciales, con lo cual evidenciamos que hay una división interna del partido, pero sigue teniendo gran influencia la posición y la decisión que vaya a tener Álvaro Uribe Vélez al elegir a la persona que vaya a ir como candidata del partido de gobierno. Sin embargo, vemos que hay una división dentro de las bases del uribismo. Por otro lado, encontramos a la derecha tradicional, en donde se están juntando con esos espacios que se llaman progresistas, donde está el Partido Verde, donde está el Partido Liberal, donde están otros partidos que hacen parte de esa derecha tradicional, si se quiere,
que están bastante debilitados porque están en una división entre volver a apoyar a la extrema derecha paramilitar del uribismo para seguir manteniendo alguna posibilidad de tener cargos al interior del Estado, pero por otro lado unas bases que reconocen que no hay posibilidad real en ese centro, en ese llamado centro, entre comillas, de poder disputarle a la extrema derecha las parlamentarias y las presidenciales, porque reconocen también el tercer sector, que es el sector más de alternativo, si se quiere, en donde están las fuerzas sociales de izquierda y más democráticas, centradas en lo que se conoce como la Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro, pero también están el Partido Comunista, está la Unión Patriótica, están otros movimientos sociales como Marcha Patriótica, entre otros, Maíz, que es la fuerza alternativa que hoy en día tiene la mayor posibilidad en términos de lo que, incluso pensando en lo que dicen las encuestas, de obtener las mayorías en las presidenciales por lo menos. Salió una encuesta en estos días en donde la cabeza, digamos, de ese proyecto que se llama Pacto Histórico, esa juntada de espacios alternativos, en ese momento está en cabeza de Gustavo Petro. Esa encuesta dice que tiene el 40% de posibilidad de voto, de opción de voto, muy superior, muy por encima del resto de candidatos, sean, llámese del centro o de la extrema derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos disputamos acá? No solamente el sentido común de la sociedad en términos de disputar qué tipo de país necesitamos, sino que también entendemos que el poder que tiene la derecha hoy en día en la institucionalidad puede generar que haya un proceso, primero, violento para poder ganar las elecciones, segundo, de corrupción al interior de la compra y venta de votos, y tercero, de malversación del sistema electoral o de la estrategia electoral para poder quedarse con esas votaciones. Acá comprendemos que hay una pérdida de base social de la derecha y de la extrema derecha, ¿sí? Mucha de esa base social se ha trasladado hacia los sectores alternativos, ¿sí? Y eso no significa que podamos ganar las elecciones, porque sabemos y reconocemos que el uribismo todavía tiene poder en las instituciones y que puede con ese poder hacerse a las elecciones. Por lo tanto, hay una disputa también sobre la base de la legalidad, de cómo se vaya a dar el proceso electoral. Y en medio de todo eso comprendemos que no puede haber ninguna posibilidad de ganar electoralmente si no están las mayorías movilizadas en la calle, ¿sí? Solamente con eso, porque esa presión social es la que va a permitir que efectivamente pueda haber una victoria, tanto en las elecciones de marzo para el Congreso como en las elecciones de mayo para las presidenciales. Ese es un poco el análisis que nosotros tenemos de lo que viene para el próximo año. Comprendiendo también que un elemento central de la juntanza de estas fuerzas alternativas que están en el pacto histórico se basan en la comprensión de que el proceso de paz es una hoja de ruta, los acuerdos son una hoja de ruta para la transformación real de la situación actual en Colombia. Y creo que ese es el punto de mayor acuerdo dentro de todos los sectores sociales. Por lo tanto, seguimos reconociendo que el proceso de paz, más allá de las dificultades que tiene, ha generado proyecciones de organización, proyecciones de posibilidad de transformar y proyecciones también para ganar a un sector social, unas bases sociales que realmente están cansadas con la violencia que se está viviendo en el país. Así que por ahora dejo ahí, compa, espero las preguntas y ven. Todo este proceso electoral y todo eso, y a mí me gustaría entonces complementar con todo lo que sería la movilización social y cómo nos organizamos, ¿verdad? En los territorios, tanto rurales como indígenas, como urbanos.
Pero antes que eso, para que no se me olvide, porque me encantó cómo dialogó el compañero con la presentación de Colombia, decir que justamente Colombia le ha servido como punta de lanza al imperialismo para desestabilizar el proceso venezolano. El proceso venezolano intervino fuertemente en todo lo que fue el proceso dictatorial en Bolivia. Es decir, los gobiernos en Colombia son serviles a esos intereses del imperialismo. Y por eso es tan importante poder desarmar eso allí, porque de alguna manera es también liberar a la región de muchos de esas estrategias imperiales, ¿verdad?, que se activan, ¿verdad?, en contra de los procesos populares, revolucionarios, etc. Entonces, por eso es tan importante que se pueda lograr esa transformación social en Colombia. Que de todas maneras, cuando uno hace, ¿verdad?, un análisis de los tiempos actuales, es muy difícil hacerlo sin pensarlo como un proceso, ¿verdad?, como en clave de la historia, de lo que ha pasado. Entonces, las movilizaciones, las grandes movilizaciones que ustedes vieron en Colombia, que fueron tan importantes en el país, que las narró muy bien el compañero, son movilizaciones que de alguna manera se dieron pues también con el resorte de todo lo que fue la pandemia, ¿verdad? La gente en esas condiciones dijo, bueno, ya está, ¿no? Y salió masivamente a las calles. Pero esta movilización tiene un antecedente inmediato, que fueron las movilizaciones del 2019, antes de la pandemia. Ustedes se acuerdan que en el 2019 también hubo todas las movilizaciones de Chile, ¿se acuerdan? Que fue una cosa impresionante. Y también en Ecuador, ¿cierto? Y también en Honduras hubo muchas movilizaciones en ese año. Y así fue un momento, ¿verdad?, de la región interesante, y bueno, y en Colombia también se dio toda esa movilización. Entonces, el carácter que tuvo tanto esa movilización del 2019 como la movilización reciente, lo hace muy especial, porque fue una movilización multitudinaria, fue masiva de muchos puntos del país, ¿verdad?, no solamente en la capital, al contrario, fue una movilización de muchos puntos del país, y además fue una movilización multisectorial, pero donde el protagonismo no lo tuvieron las organizaciones sociales o los movimientos sociales, sino lo tuvieron las masas. Fue realmente una movilización de masas, ¿sí? Pero nosotros, como movimiento social, no nos gusta caracterizar a este momento como a veces llaman del despertar, ¿verdad? Como que Colombia despertó. Nosotros estamos despiertos, ¿no? Sino que es más bien un momento de acumulación, un momento en el que hubo un ascenso de una lucha que se venía gestando hace ya más de una década, de un buen tiempo, ¿verdad?, de movilización social, y que ahí encontró, ¿verdad?, un ascenso importante. Entonces, ¿cuáles fueron esos precedentes? ¿Verdad? Ustedes vieron que acá, después de lo que el compañero de Venezuela nos comentó, ¿verdad?, de ese combate ideológico que hubo en los años 70, 80, que desarmó a gran parte del sindicalismo en la región. Bueno, acá lo duro que fue con las dictaduras, etcétera. Fue un momento muy difícil para la región, que después con el neoliberalismo fue muchísimo peor, y que tardó mucho, ¿verdad?, en estallar. Acá en Argentina se dio todo el movimiento piquetero del 2001, ¿verdad? Bueno, el compañero contaba de todo el movimiento zapatista, todo eso. En Colombia se demoró un poco más en llegar, porque teníamos
a Uribe Vélez de presidente. Uribe Vélez tiene la primera presidencia en el 2002 y eso hizo que se solidificaran una cantidad, bueno, ya lo habíamos contado, ¿verdad?, de toda esta cuestión del paramilitarismo, todos esos poderes se robustecieron y a nosotros nos costó un poco más, nos costó muchas vidas salir, ¿verdad?, o llegar a un momento de movilización social. Recién en el 2008 tuvimos las primeras grandes movilizaciones que la vanguardia, ¿quién fue? Los indígenas y los campesinos y los afrodescendientes. Y esto por lo que contaba el compañero Daniel de la lucha por la tierra, que es el centro de la disputa en Colombia, la lucha por la tierra. Entonces, se lograron unas masivas movilizaciones que se llamaba la minga indígena, ¿no?, que es esta forma que tienen los indígenas de hablar de sus procesos de trabajo colectivo. Se dieron las mingas indígenas y ese pliego, miren la actualidad de ese pliego, y fue en el 2008. Era un pliego de 5 puntos que hablaba contra el Tratado de Libre Comercio, contra la violación de los derechos humanos. Bueno, era contra el modelo económico, el extractivismo, contra los acuerdos incumplidos, porque habían ya acuerdos con los movimientos sociales que ya los gobiernos de derecha estaban incumpliendo, ¿no? Y fíjense que el acuerdo de paz viene después. Eran acuerdos con el movimiento social. Entonces salen las mingas, que tienen un ascenso muy importante, y llaman a la sociedad organizada a unirse. Entonces en el 2010 viene un momento muy importante también de ascenso de esa lucha social y de articulación de los procesos sociales, de los procesos campesinos, indígenas, etc. Ahí nacen el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que son movimientos sociales nacionales que articulan muchos procesos del país, sectoriales, campesinos, urbanos, jóvenes, mujeres, etc. Entonces, a partir de ahí se empiezan a dar una serie de movilizaciones importantes. Se dieron varias mingas, 2014, 2016. Se dio un paro muy importante en el 2014, un paro agrario que paró todo el país, y que ahí estaba Santos ya de presidente, y Santos decía, ¿cuál paro? Ese paro no existe. Ay, entonces la gente salió masivamente a decir, aquí existe, digamos, y apoyar el paro de los campesinos, de los paperos, de los cocaleros, de los cafeteros, etc. Y entonces, después de ese paro, bueno, hubo otro paro en el 2016, se dieron finalmente la firma de los acuerdos de paz, que también, como decía el compañero Daniel, articuló organización social y movimientos. Y entonces estaba la Cumbre Agraria Campesino Indígena, estaba la Mesa Social para la Paz, estaban una cantidad de articulaciones de los movimientos para apostarle a esa paz, ¿verdad?, de ese momento, salir de ese conflicto armado por la vía política. Entonces, todo esto es el acumulado, es el estallido, ¿verdad?, que tuvimos recién, no salió de la nada, fue un acumulado de este ascenso de las luchas sociales, pero como dicen los compañeros, en Colombia, imagínense, todos estos años de la derecha en el poder, el combate ideológico, y no los hemos nombrado a los medios de comunicación, ha sido terrible. Entonces imagínense ustedes, todos estos años la gente, generaciones enteras que nacieron en esta situación, recibiendo ese combate ideológico de la derecha conservadora. Y entonces, claro, hay una base en el país que es conservadora, que ideológicamente está atrapada por esa ideología y que es conservadora, y que no solamente es de la clase, la élite del poder, que es muy chiquita, porque vieron ya que les contamos que el país, la mayoría está en la pobreza. Entonces hay una base social que sigue siendo muy fuerte, que está, digamos, enmarañada con esa ideología antisocialista, anticomunista, ¿verdad?, por estas salidas sociales y populares de todo este conflicto. Entonces, todo esto para decirles que en
en Colombia, si hay conflicto, si hay todas estas pérdidas de vidas, de líderes, si hay toda esta persecución a los liderazgos sociales, tenemos más de 9.000 presos políticos. Si hay todo esto, es porque hay una sociedad que se moviliza. Porque la gente en los territorios, ¿por qué está desplazada? Porque la gente lucha por su tierra, porque la gente resiste, porque la gente se organiza para defenderla. Entonces hay muchas expresiones para esa defensa. Entonces tenemos las guardias indígenas, las guardias cimarronas, las guardias campesinas. La gente se organiza en los territorios para defender los territorios. Pero ¿qué es lo que se defiende en los territorios? Pues la vida, pero también una propuesta política, ¿verdad? Una propuesta económica también, una propuesta de organización social, de cómo se decide la vida en esos territorios. Entonces tenemos que fíjense que paradójicamente Colombia es uno de los pocos países que tiene jurisdicciones indígenas, de autonomía indígena, ¿no? Y esto lo ganaron por la lucha de Manuel Quintín Lame por allá antes de los 60 y las siguientes luchas que vinieron de los pueblos indígenas. Tenemos también los territorios agroalimentarios, que ustedes deben saber bastante de esto, que es toda esta propuesta de producir la tierra, ¿verdad? Para quien la cuida, para quien la trabaja y producirla con amor, no destruyéndola, ¿cierto? Entonces están los territorios agroalimentarios. Entonces todas esas propuestas son las que se están defendiendo también, ¿no? Porque son estas propuestas para la vida. Luego también están todos los procesos urbanos, todos los jóvenes, las barriadas, ¿verdad? Todos esos procesos que también están intentando procurar, ¿verdad?, salir de este modelo de muerte y de precarización. Entonces también están las cooperativas. De Argentina hemos aprendido mucho en este intercambio y solidaridad y hermanamiento de todos esos procesos de economía social solidaria. Y entonces todo eso está pasando al tiempo de toda esta crisis también política, ¿verdad?, y económica. Y eso es lo que se está defendiendo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hay que seguir primero en la batalla cultural ideológica, ¿no? Esas movilizaciones tuvieron un salto cualitativo importante porque la gente ya no solamente salía, en el 2019 salía abajo Uribe, contra Uribe y bueno, y ahora contra Duque, pero la gente no solamente estaba saliendo por eso, la gente empezó a construir y a debatir otro modelo político para Colombia, ¿sí? Entonces, como decía Daniel, ahí mismo en el calor de la movilización, es falsa la idea de hablar de espontaneísmo, de hablar... Ahí los jóvenes salieron y se empezaron a organizar y tenían propuestas y empezaron a debatir, y con unas salidas muy creativas para la defensa de la movilización y las ollas populares. Todo eso pasó en esas movilizaciones. Y entonces Colombia no es la misma que la Colombia de hace 20 años en ese sentido, ¿no? En ese salto cualitativo que la gente dice, bueno, otro modelo es posible, eso es lo que queremos, pero para poder llegar a eso, lo que nosotros decimos como movimiento social es que es necesario seguir en la batalla cultural e ideológica, ¿verdad? Y también en la construcción de poder popular. No va a ser posible salir del lugar donde estamos si no es justamente con la construcción de poder popular, ¿no? Entonces ahí es fundamental la tarea que podemos hacer como movimientos sociales, pero también las juventudes, sobre todo en esta última movilización, había algo, y ya para terminar, había algo muy particular de esta movilización, y es que si bien la movilización se organizó por una cosa que se llamó el paro, el comité del paro, que decía el compañero que los sindicalistas traicionaron o no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno,
la gente no quería que la representara a nadie. ¿Pero por qué? Porque cuando el pueblo sale masivamente y es protagonista, se pone a la altura de sus referentes. Entonces no quiere que nadie lo represente, se representa a sí mismo. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que hay que acumular, porque desafortunadamente la pandemia y lo electoral ha hecho que esa espuma baje. Pero bueno, estamos ahora cocinando movilización para el próximo abril y acompañar lo electoral, pero sabiendo que hay que construir poder popular. Que yo rápidamente la califiqué de saldo de retroceso. Sigue la resistencia, desde lo individual, de la gente para poder sobrevivir, que no es un solo trabajo, el que tenga de un solo trabajo no se vive, tienen que inventar 1000 cosas para sobrevivir, hasta la resistencia política, y es enorme, ¿no? El gobierno, los que están al frente del gobierno, le explicaba que han buscado la manera de revertir, de acabar con el bloqueo. Y se dio, en estos últimos meses, se dio una serie de, teniendo la mayoría de la Asamblea Nacional, una serie de leyes muy retrógradas, altamente retrógradas, donde llama al capital internacional a venir con toda, abriéndole todas las aperturas, donde le regala, en ese término que ustedes están escuchando, le regala empresa, y con términos de que los trabajadores no están sometidos a las leyes, a la Constitución de la República, que valga la pena, es una de las grandes conquistas que ha habido en los últimos años, la Constitución y la Ley del Trabajo. Eso a las nuevas inversionistas, a las empresas que están entregando, no está en derecho el patrón, el inversionista, de cumplir con eso. Con un acuerdo abierto, infinito, no se señala años, pero se supone que más mínimo los inversionistas exigen 20, pero no están ni fijados ni 20. Entonces, son varios. Esa es la ley de las zonas económicas especiales, la otra, ¿cómo es que explicamos? Sobre todo las zonas económicas. Bueno, que le abre las infinidades de cuestión a las inversiones. Allí el hecho es que la oposición está muy mal, está derrotada, una derrota histórica, porque la oposición, el sector mayoritario, representante de los grandes poderes del país, del imperialismo, ha apostado que la única manera para poder ellos volver al poder es infligirle a la fuerza bolivariana, a los chavistas, una derrota física, histórica también, aplastarla, para poder hacer sus planes, que son neoliberales al extremo serían, ¿no? Y esa situación, esa política durante los 22 en el gobierno, por lo menos desde el 2012, el intento del golpe de Estado en el 2002, esa ha sido la visión que han tenido ellos, y no hay otra. Ellos, para aceptar el triunfo de Chávez en el 98, eso costó. Eso fue producto de, bueno, apostaron al final, en el camino enderezamos a Chávez, y no, por eso es que Chávez es lo que es, la fuerza que tiene, no lo pudieron hacer. Bueno, y después aprendieron que la única manera es acabar de raíz el mal, y no han podido. Entonces están sufriendo esa derrota histórica. Ha habido un sector de la oposición que en las elecciones parlamentarias que hoy está ejerciendo funciones participó, pero el resto de ellos no está. Ahora están todos en la mesa en México, discutiendo, tratando de llegar a un acuerdo. Entre los acuerdos políticos también están los económicos. Y se está dando también en esta coyuntura, en medio de que para el mes que viene vuelve a haber las elecciones importantes, que son las de los gobernadores y lo de las alcaldías. La oposición, imagino, que aspira, en medio de la crisis que hay,
ya les cuento esto de que la gente no puede vivir con un solo salario. Por eso es que no hay grandes movilizaciones, porque la clase obrera no... Primero, los sindicatos están muy golpeados, casi desaparecidos porque ha habido muchos cierres de fábricas. Y segundo, porque no hay manera de llamar a grandes concentraciones, movilizaciones, independientemente de la situación, porque la gente busca eso, cómo sobrevivir. Entonces, bueno, hay estas elecciones. Hace 2 domingos hubo tipo paso aquí, hubo unas elecciones, un simulacro de elecciones organizadas por supuesto por la fuerza de bolivariana, y llamó la atención, hubo movilización de gente. Bueno, y se supone que entonces ganarían, se supone, porque siempre hay el interrogante de, siendo una situación económica muy difícil, no sabe si a la hora de, vaya a pasar como pasó el paso aquí, que a la hora de la chiquitica terminó ganando el macrismo. Saque alguna fuerza a la derecha, pero se apuesta que va a ganar la mayoría de la gobernación y la alcaldía del gobierno. El gobierno cometió un error desde las elecciones pasadas, que es que las fuerzas críticas, estoy refiriendo al Partido Comunista, que venía apoyando el proceso desde los inicios, un partido que tenía mucha inserción en el movimiento obrero, casi en la zona de Guayana, que es la mayor concentración obrera del país, porque están las grandes, acero, hierro, en el estado Bolívar, casi en la frontera con Brasil. Bueno, ellos habían ganado gobernaciones, el partido originalmente era causa R, pero después la mayoría se fue el PPT. A este partido y a otros partidos de izquierda más pequeños le quitaron, a los que estaban al frente de la dirección, le quitaron el partido, con maniobras desde el Estado. Bueno, entonces se terminó formando un centro de izquierda, que se llama la APR, Alianza Popular Revolucionaria, y el gobierno le hace lo imposible para que esta organización o las organizaciones que están dentro de este frente no tengan vida. Entonces, hoy la izquierda socialista en el país se está debatiendo en medio de estas elecciones, en medio de la situación de la negociación en México, ¿qué hacer? Denunciar la entrega que se está haciendo, porque se está haciendo entrega de verdad descarada y sin control al capital transnacional. Se participa apoyando los candidatos a gobernadores, a los del PSUV o los del gobierno, o estos están lanzando candidatos aparte, de militancia de izquierda. Bueno, entonces esa es la situación que se está viviendo en este momento en nuestro país, en medio de lo que está ocurriendo en el continente. En el caso de ocurren incidentes y provocaciones de la burguesía del uribismo, en el gobierno uribista, de quien gobierna en Colombia, decimos nosotros Uribe. Duque, ¿cómo es que le dicen ustedes? Títere. Yo no lo quería decir por respeto al otro. Nadie lo respeta. Digan ustedes. Bueno, entonces han ocurrido incidentes. Recientemente ocurrió uno que es bastante grave, porque incluso ahí uno tiene que apoyar al gobierno. Está haciendo una denuncia entre la ONU, porque asesinaron a 2 niños, 2 jóvenes. Uno, el mayor tiene 18 y el otro era, creo que dijo 11, lo asesinó el ejército colombiano. Y van más de 3.000 venezolanos en medio de toda la inmigración, el fenómeno de la inmigración venezolana es impresionante también. En medio de toda esta inmigración venezolana, en Colombia van 3.000 venezolanos asesinados, algunos porque han hecho mala conducta, pero otros están utilizando la xenofobia desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación. Entonces nos toca esa parte que de verdad, ojalá las organizaciones de izquierda y de los trabajadores y el movimiento social colombiano y venezolano se pusieron de acuerdo para hacer una campaña de detener la xenofobia
porque es un momento como nunca antes que se hace falta la unidad latinoamericana, que es otro de los hechos que el imperialismo tenía como contra Chávez, porque Chávez fue maestro, hay que hacerle el reconocimiento. Yo no soy fanático de nada, de lo de Chávez, pero hay cosas, méritos, hay legados que merecen su reconocimiento. Y Chávez se batió con el discurso de la unidad latinoamericana, de la CELAC, la solidaridad entre los pueblos del ALMA, de la CONASUR, que yo creo que no va a haber manera de resolver nuestros problemas si no hay una unidad latinoamericana fuerte. Por supuesto, hasta Argentina está llamado a asumir ese reto, porque Argentina, que tuvo un momento de gloria en su desarrollo, está probando hoy, es testigo de ello, vive el fenómeno de que está golpeada económicamente, es esclava del pagarle al Fondo Monetario Internacional, y entonces no hay posibilidad de salir de desarrollo solo en un país. Es cierto, Venezuela, y como Argentina lo tiene, casi todos los países tienen, lo de Colombia también tiene recursos incalculables, tiene la ventaja geográfica de estar entre los dos áreas. Tiene muchas ventajas, pero solo ningún país, ningún proyecto solo va a poder superar las dificultades o honrar las aspiraciones para la mayoría de sus habitantes cada uno de nuestros países. Entonces, pareciera mentira, pero eso no se aprende de la noche a la mañana, eso no se hace por decreto, eso se siembra, y nosotros, sobre todo los que van teniendo experiencia de ser inmigrantes, tenemos que aprender que eso es así, y donde nos toque vivir tenemos que ser militantes por esa necesidad de la unidad entre nuestros países. Venezuela o Argentina pudiera ser ejemplo, tuvo unas décadas buenas económicamente. Venezuela con Chávez obtuvo muchas conquistas, pero no había manera, en medio de la crisis que vive el capitalismo hoy globalizado, de desarrollar una industria nacional próspera o una agricultura próspera solo un país. Entonces estamos obligados en nuestro aprendizaje y en nuestro discurso de incorporar esta necesidad de la unidad latinoamericana y de organizarnos de alguna manera. Ojalá que inventemos cualquier cosa, creemos cualquier cosa, tengamos la iniciativa de aquí en Argentina, que hay la facilidad de organizarse, de reunirse y de escribir, de hablar, de expresarse por algunos medios para llamar a esa necesaria unidad de nuestro país y nuestro continente. Y nosotros podríamos decir, no, ¿pero qué voy a hacer yo? Que yo soy un pobre empleado, un pobre trabajador Tenemos que aportar. Es importante, de verdad, que nosotros aportemos en la grandeza de la unidad para poder resolver nuestros problemas. Yo no sé si hay preguntas, pero yo quería dejarlos ahí. Venezuela no está derrotado el proceso. Independientemente de lo que le estoy diciendo, no está derrotado el proceso. Y no es porque ganen ahora la mayoría de las gobernaciones, sino que la gente de verdad, el sentimiento antiimperialista y anticapitalista sigue marcando el camino. Yo voy a hablar porque en Venezuela la corrupción está haciendo unos daños. ¿Viste corrupción? No, pues, la corrupción está haciendo unos estragos. La corrupción siempre es producto de necesidades y a la vez producto de impunidad. Es decir, la necesidad de la gente de conseguir para sobrevivir o para vivir mejor de lo que está viviendo, pueda vivir, y la impunidad de los sectores que gobiernan. Entonces, incluso no hay un decreto, se acabó la corrupción, o por más fuerte que el gobierno pueda tomar medidas, se acaba así. Es un proceso. Nosotros apostamos de que si hay gobierno que de verdad
Ese es el eje de lo que hoy están gobernando, de las sectas que están gobernando en Afganistán. Los fusilan en la calle, pero ellos no los ahorcan, los agarran con algunos hechos de corrupción, los ponen y se quieren poner como ejemplo anticorrupción. Pero yo creo que hay otros métodos y eso no hay una fórmula mágica, pero la mejor manera es que las organizaciones que se den en cada uno de los países democráticamente castiguen la corrupción y que no haya injusticia y no haya debilidades económicas, gente que esté pasando miseria. En el caso de Venezuela es terrible hoy. Entonces, y es terrible porque quien más lo está haciendo son las fuerzas policiales armadas. Tiene las cosas. Le estaba contando de que, no hablar de historia, hablarle de hecho real. La gente tiene que durar 2 días para poder surtir sus actos y las Fuerzas Armadas viven cobrando el dólar para que uno llene la mitad o una cuarta parte del tanque de su acto y tienen que pagarle lo que cuesta, que está a nivel internacional, antes cuando en Venezuela la gasolina era regalada, pero además tienes que al funcionario. Entonces, yo creo que ahí falta de gobierno, porque debería haber la suficiente capacidad de castigar. Los compañeros nuestros ponen el ejemplo que hay 160 trabajadores, dirigentes de trabajadores presos, por denunciar, por de buena manera o de mala manera denunciar, pero no hay ningún trabajo, no hay ni 10 o 20 guardias nacionales o policías que sepan que lo han agarrado con eso, que tampoco. Entonces yo creo que de verdad que funcione la institucionalidad de un Estado democrático y que de verdad no haya necesidades económicas para la gente. Eso es porque no veo que haya un decreto, una ley especial que se apruebe en la Asamblea, en los congresos, que con eso se salva, no hay más corrupción en un país. Un proceso. Pero me parece, entonces yo pongo que Bolívar, una de sus ideas fundamentales era que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y ustedes ven que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Es decir, hizo un decreto de fusilamiento para la corrupción, incluso en plena fundación de la Gran Colombia. Pero ahorita está el caso, ahorita ya el escándalo de los Papers, Panamá, los Pandora Papers. Pandora Papers, son los dueños de los países, los gobernadores de la mayoría de los países, que obligan al trabajador, porque te lo descuentan en nómina. En el caso de Venezuela se cuenta el impuesto en nómina. Si tú llegas a un monto X, te descuentan, después tienes que hacer la declaración para tener el papel para que yo pago mi impuesto. Bueno, eso que le descuentan a uno, esconden el dinero, porque eso es lo que es el Pandora Papers, es decir, donde guardan dinero, donde no pagan ni medio de interés. Entonces, por ahí empieza. Bueno, ¿saben quiénes son los que tienen más dinero allí? La Iglesia, el Vaticano. Y después, cada uno, el gobierno de Chile, el presidente, toda la familia está metido. Aquí hay bastante del gobierno de acá que están involucrados y de Macri completico. Y en todos nuestros países están allí. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que gobernantes como ese, o un sistema, o un gobierno como esto, puedan tener moral para decir, tú eres corrupto? Si los primeros corruptos son ellos. Entonces, ese es el problema, que es un proceso grande, para el cual hay que combatir, por supuesto. ¿Usted viene de Bolivia o de Perú? Bueno, pero los compañeros peruanos que están aquí deben saber que estos cinco presidentes que han caído en estos últimos años en Perú, el eje ha sido por el problema de la corrupción bárbara en nuestros países, uno más que otro. En Venezuela ahora siempre ha habido corrupción, pero ahora está provocada, está generada o profundizada por el problema de la crisis que está viviendo, que es producto de que los que le están denunciando los hechos de corrupción son los mismos que
se apropiaron del siglo en los Estados Unidos, son los mismos que le quitaron todo el oro de Venezuela en Londres, son los mismos que quitaron Manómero en Colombia, una empresa grandísima que produce el 75% de la producción fertilizante y broma en Colombia y para América Latina. Bueno, son los mismos que hacen eso, son los que después ves tú el discurso contra la corrupción, en el caso cuando es Venezuela, los chavistas venezolanos corruptos. Entonces, ese es un problema moral muy grande. Muchas gracias por la pregunta, porque es verdad que no lo profundicé. Sí, como has planteado, han sido las mujeres una de las víctimas, ¿verdad?, más golpeadas en todo este tiempo por varios motivos. Porque primero, pues todos los varones, ¿verdad?, de las familias, de los campos, de los barrios, siendo pues reclutados, ¿verdad?, por el ejército. En Colombia el servicio militar es obligatorio, imagínate. Entonces, todos esos jóvenes, ¿verdad?, yendo pues al ejército. También por otro lado, bueno, todos estos ejércitos paramilitares en su mayoría están compuestos por varones, y son varones también del pueblo, porque no vienen de Marte, vienen de ahí. Hijos de trabajadores. Claro, las insurgencias también, los ejércitos insurgentes, el pueblo organizado con las armas también. Hay mujeres ahí, pero una buena parte, la mayoría son varones. Y cuando llegan los paramilitares y el ejército a los territorios, por lo general, a la mayoría que asesinan, los asesinatos selectivos como una cuestión de castigo, pero también de estos castigos ejemplares, ¿no?, para que los demás no hagan pues no se organicen, etcétera. Por lo general han sido a los varones. Entonces, muchas mujeres masivamente teniéndose que desplazar con sus psiques, ¿verdad?, sin nada, habiéndolo perdido todo. Y encima también haber perdido la vida, ¿verdad?, de sus compañeros, de sus hermanos, de sus padres. Entonces esto ha sido muy duro. Y también pues el uso del cuerpo territorio de las mujeres, ¿verdad?, despojado también de su dignidad, las mujeres violentadas, violadas, ¿cierto? Todo esto ha pasado también. Entonces, claro, sanar todo eso lleva un tiempo, ¿verdad? Y es muy duro, pero como suele pasar siempre, pues las mujeres se organizan, las mujeres se acompañan y han sido protagonistas en todo momento de la lucha social. Esa expresión de las madres de la primera línea no es sino un ejemplo de que las mujeres siempre han estado en el calor de la lucha social y de la organización social. En el caso de Colombia, la mayor parte de la organización y la movilización durante muchos años estuvo más que todo en las áreas no urbanas, en el campo, en los territorios indígenas. Y allí las mujeres siempre han trabajado codo a codo con sus compañeros, con sus hermanos, con sus padres, ¿no? Siempre han sido protagonistas de eso. Y hay muchos procesos de organización comunitaria, donde las mujeres tienen protagonismo. En la movilización, en las últimas movilizaciones, también, ustedes saben que esto no ocurre aisladamente, sino, como decía el compañero, esto siempre son efectos de carácter regional, toda la movilización de las mujeres acá en Argentina, en el resto del continente, fue muy importante para Colombia, porque las mujeres también empezaron, digamos, a organizarse como sujeto, ¿verdad?, como sujeto político, y ahora recientemente están en toda la movilización por el aborto legal,
Y eso es de alguna manera un efecto también de una movilización regional, ¿no? Entonces, estas mamis de la primera línea salen porque los que en principio salían en barricadas para defender la movilización, la mayoría eran jóvenes. Entonces estaban siendo los primeros, ¿verdad?, en ser atacados y asesinados por la policía. Entonces, pues ahí las madres salieron y dijeron, no, o sea, basta, porque en Colombia hay algo que empezaron a llamarle el juvenicidio. O sea, basta de asesinar a nuestros jóvenes. Y entonces ahí salen las mamis de la primera línea también a decir, bueno, nosotras también defendemos la movilización, pero además estaban todas las mujeres haciendo la olla comunitaria, las mujeres en las brigadas de salud para cuidar, pues, y sanar a quienes eran lastimados en la movilización, y así, cumpliendo los roles históricos que siempre han tenido, ¿verdad?, en la movilización y en la organización popular, y eso ha sido muy importante. Así que bueno, te agradezco que hayas hecho la pregunta. Hay procesos muy lindos, sobre todo de víctimas de todo este conflicto, que son procesos de sanación colectiva, procesos de memoria, ¿verdad?, de recuperar ese pasado, pero sobre todo para pensar un futuro, ¿verdad?, con esperanza, un futuro con dignidad, porque después de tantos sucesos, ¿verdad?, tanta violencia, es difícil pensar un futuro distinto, ¿no? Pero es solo en lo colectivo, en la organización, donde empiezan a darse como estas cuestiones interesantes de pensar otros proyectos de vida. Y ahí perdón que me extienda, quiero complementar lo que dijo el compañero, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos nos dijo algo muy importante, que es el tema de la educación. O sea, la educación popular es una herramienta fundamental para todo este cambio, ¿no? La organización popular, sin educación popular, no va a poder salir adelante. Y como yo les decía, esto de la batalla ideológica tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos batalla cultural e ideológica? Pues a través de la educación popular. Que la educación popular es esto, pero también es la movilización, pero también es los medios de comunicación alternativos, ¿no? Todo eso es educación popular, y ahí hay que ponerle mucho esfuerzo, ¿verdad? Hay que ponerle mucho esfuerzo a eso. Porque uno puede hacer, como decía el compañero, pues las normativas están, se supone que la corrupción es ilegal, pero eso se sigue reproduciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que la ignorancia es lo que hace que eso siga continuando. Claro. Al manejarlos así de manera ignorante, hacen lo que ellos desean que tienen poder. Claro, lo que pasa es que se supone que existe una cuestión que se llama la responsabilidad horizontal. La responsabilidad horizontal quiere decir que la ciudadanía debería hacer veeduría de a dónde va la plata, cómo se implementan las políticas públicas, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué pasa? Contraloría Social. La Contraloría Social. Lo que ha pasado es que justamente estamos enajenados ideológicamente, ¿verdad?, que delegamos al Estado y al gobierno, al partido político, al gobierno de partido, toda la responsabilidad. Y poco nos organizamos para hacer esa responsabilidad horizontal, ¿no? Pero también es cierto que hay algo que se llama la selectividad judicial. Y es que, ¿quiénes son los que están en las cárceles por robarse un pan? O por delitos contra la propiedad privada. Pues la gente pobre. Pero toda la gente de cuello blanco, todo el poder político, por más que le encuentren que se robó 70 millones como esta mujer allá en Colombia, ahí está, y está de candidata. O sea, que el tema es un problema de la estructura del Estado capitalista y colonial que tenemos, y eso tiene que ser trastocado. Y con leyes no lo vamos a lograr, ¿no? Hay que batalla ideológica, organización popular, y para poder salir de esto. Para responderte lo de
Bueno, primero, para acompañar ahí a reforzar lo que dice la compañera, como nunca antes en la historia de la humanidad, como nunca antes, había conocido el papel que están haciendo, la movilización que están haciendo las mujeres de estos últimos 10 o 5 años, calculo yo, como ahora. Jamás. El derecho al voto, el derecho a la educación, ese queda hoy renegado ante toda la movilización mundial en cada uno de nuestros países que están haciendo las mujeres. Y valga aquí la redundancia, el apoyo. Hoy en Venezuela, el gran sostén del proceso revolucionario allá, en los comités por la inyección del COVID, por el derecho al reparto a las bolsas CLAP, la comida que le dan a la gente, el papel, los protagonistas son las mujeres. Y pelean como mejores que nosotros los hombres. Entonces han un acumulado de aprendizaje importante. Y yo creo que esto del aborto, esto va a seguir. Todavía hay el peso de la iglesia, de la religión. En Venezuela no hay una ley de aborto. Es decir, muchos derechos de las mujeres, siendo que un gobierno que a veces los mismos presidentes, Nicolás, da un discurso a favor, pero en la concreción no da por el peso que tiene la iglesia todavía dentro de las instituciones del Estado. Y lo de Guaidó, bueno, si Duque es un payaso, este es un payaso de los malos, de los peores. Pero Duque... Pero con mucha plata. ¿Quién, Guaidó? No. El circo. Ah, bueno, pero ahora, bueno, se ha hecho millonario. El papá de Guaidó era un chofer de taxi. Era un papel de taxi. Se habrá hecho ahora por de la corrupción como gobierno paralelo que ha tenido, porque el imperialismo le ha entregado Homero, le ha entregado Sigo, le ha entregado bastante, y viven peleándose entre ellos, no solamente cómo enfrentar al gobierno, sino cómo se reparten este dinero que se roba. Entonces, Guaidó, desde el mismo momento que se proclamó él, por orientación de Trump, en una plaza en un 1 de mayo en Venezuela. Entonces es ilegítimo y no tenía nada más que el apoyo de ese sector, claro, sector del imperialismo y de los sectores poderosos de Venezuela, pero sector popular, habían otros candidatos, personajes de la derecha, que gozaban más porque irrumpió. Y yo me imagino supongo que el imperialismo escogió uno que no estuviera tan quemado, como uno dice ya, tan rayado, y resulta que ha sido de verdad muy incapaz en defendiéndose en los medios, proponiendo, y siempre termina siendo un factor cuando la burguesía o la derecha, los partidos de derecha quieren llegar a un acuerdo entre ellos, el que hace el rompimiento de ese acuerdo de Guaidó, y cuando lo quieren hacer con el gobierno, ahorita en México lo están denunciando por perturbar lo que están acordando entre el gobierno y la oposición a Guaidó. Entonces, no es nadie, no es nada, no representaba una avalancha de gente detrás de él, no un acumulado, no ¿cómo diría? Cantidad de gente. Sí, un respaldo, una base social, no tenía una base social fuerte para ser el personaje que requería el momento, requería la oposición para derrotar al gobierno y al chavismo. Entonces, hoy no lo tiene, no hay un personaje, una personalidad pública, ni Borges, ni me olvidan yo los nombres, Leopoldo López. Estos personajes pasaron a rayarse igual que Guaidó. Entonces no es, sí tenía el apoyo de los gobiernos, porque era que todos los gobiernos, desde la Unión Europea hasta los gobiernos de la OEA, estaban apoyando la política que le indicaba el imperialismo, que ha sido contra Venezuela. Hasta un momento enredaron al inicio de Fernández, en una reunión de la OEA lo enredaron allí de condenar al gobierno venezolano por respaldar a Guaidó. Pero creo que inmediatamente le dieron su jalón de oreja a Fernández, que terminó medio rectificando. Entonces Guaidó no es nada, como dirían los venezolanos, no es nada. Bueno, es un tema bastante complejo por varias razones.
Uno, por la misma situación histórica del país, por la conformación territorial también, y por los sectores geográficos en los que se da el conflicto, pero también por la misma lógica del Estado colombiano de abandono estatal, ¿sí? No abandono, un abandono premeditado, digo, estatal, de las periferias del país. Al no haber Estado, no haber educación, no haber hospitales, no haber una presencia activa del Estado que pudiese llevar derechos sociales a las comunidades campesinas, indígenas, afros, son comunidades que han estado históricamente abandonadas, ¿sí? A su suerte. Pero hay una presencia permanente que sí la hace el Estado, que es una presencia de carácter militar. Y está la presencia paramilitar también. Entonces, la misma lógica de la guerra ha generado generó más bien que los jóvenes, los niños, niñas y jóvenes tuvieran solamente 3 alternativas: o irse a prestar servicio militar con el ejército colombiano, obligatorio, ¿sí? Que eso también es reclutamiento forzado desde nuestra perspectiva por parte del Estado, o irse a las filas de los grupos paramilitares, o irse a las filas de las insurgencias, no solamente de las FARC, sino también del ELN, el EPL, de las insurgencias incluso indigenistas, como las de Quintín Lame. O sea, todas las insurgencias tuvieron jóvenes, niños, niñas, jóvenes dentro de sus filas. Esta lógica tiene que ver mucho con como es una consecuencia, ¿sí? No es una causa, es una consecuencia del abandono del Estado, ¿sí? Y muchos de los, y no se dio en los últimos 20 años, se dio desde el inicio de la misma confrontación armada. De hecho, Tiro Fijo era un joven cuando ingresó a lo que en ese momento se llamó las autodefensas campesinas del sur del Tolima, ¿sí? Eran jóvenes. Pero tenía que ver con esa misma lógica, ¿no? El Estado atacando procesos autónomos de lucha por la tierra y por el territorio por parte de campesinos, particularmente. Y esa lógica se extendió a lo largo del tiempo justamente porque el Estado nunca estuvo. Si estuvo a través de las armas, pero no estuvo de ninguna otra manera. Y muchos de los hombres y mujeres de las diferentes insurgencias, particularmente de las FARC, que después fueron comandantes, ingresaron siendo muy jóvenes a las filas de la insurgencia. Si bien hay una política, o hubo una política de las FARC que se enmarca en el derecho internacional humanitario, de no ingresar menores de 16 años al conflicto, o sea, dentro de la lógica de la guerra, dentro de los acuerdos de la guerra, a partir de los 16 años no es delito internacional que ingresen estos jóvenes a las insurgencias. Si bien esta lógica se implementaba, ¿sí? También habían jóvenes menores de los 16 años que querían ingresar porque habían asesinado a sus padres, porque habían asesinado a sus madres, porque si no se iban para las insurgencias los reclutaban para donde los paramilitares, que la historia nos ha enseñado, incluso hoy en día el acuerdo de paz, tenían una crueldad inusitada con respecto no solamente al entrenamiento que les daban a los miembros de estos grupos paramilitares, sino también frente a la criminalidad con que trataban a la población civil cuando ingresaban a los territorios. Entonces, muchos de estos niños, niñas, jóvenes tenían que ver por esa alternativa y muchos se fueron para la insurgencia, ¿sí? Algunos los aceptaron a partir de los 16 años y a otros los trasladaron a zonas donde no había conflicto, sino que había campamentos para que no participaran dentro de ese proceso armado directo,
con el acuerdo de paz, una de las de las imposiciones, tanto de la comunidad internacional como del gobierno, era la entrega de todos los menores de edad por parte de la insurgencia de las FARC. Las FARC entregó a muchos de estos menores de edad que hacían parte de sus filas, pero también había un elemento particular, y es que muchos de ellos no querían irse con el Estado porque el Instituto de Bienestar Familiar, que era la institución que recibía a estos niños, también ha sido cuestionada históricamente, muy cuestionada, con respecto al tratamiento que ha hecho de los niños y niñas de las líderes y lideresas campesinas, pero también de las hombres y mujeres insurgentes que habían sido abatidos en combate o que habían sido puestos en prisión por capturas. Muchos de estos niños y niñas fueron arrebatados de sus familias y fueron entregados a otras familias sin tener un proceso de recepción por parte de familiares en otro grado de consanguinidad, por ejemplo. Entonces había muchos cuestionamientos también de cómo el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacía el tratamiento de la recepción de estos menores de edad que provenían de las insurgencias, ¿sí? Había mucha desconfianza, y sin embargo, con el acompañamiento de la comunidad internacional, hicieron entrega de varios de todos los que tenían hasta ese momento dentro de sus filas. Así que en ese campo la FARC cumplió con este acuerdo, con esta parte del acuerdo, que era entregar a menores de edad que habían participado en sus filas. Después, no recuerdo cuál era la otra pregunta. Lo de la reparación integral a las víctimas. Bueno, eso tiene que ver con uno de los puntos del acuerdo de paz, que tiene que ver el punto de víctimas, en donde se desarrolló una estrategia, ¿no? La reparación integral, que tiene que ver con las garantías de no repetición, con la verdad y con una reparación, digamos, material, que termina siendo secundaria para lo que representa la verdad y la no repetición, ¿cierto? Con respecto a las víctimas de las FARC desde el 2016, desde el 2016-17 que se crea la JEP, ha venido asistiendo de manera permanente, consecutiva, los miembros del secretariado, y asumiendo su responsabilidad en el marco del conflicto. Por ahí ha pasado Timochenko, por ahí ha pasado Victoria Sandino, por ahí ha pasado Calarcá, un montón de gente que hacía parte del secretariado, y han asumido la responsabilidad de sus actos como parte del acuerdo también de llegar a la verdad, ¿sí? Y eso es parte de la reparación que hay para las víctimas. Cuando ellos dejaron las armas y entraron a la reincorporación, entregaron bienes materiales, entregaron, creo que eran 30 toneladas de oro, entregaron bienes inmuebles que tenían, incluso hicieron entrega de más de 1.300 kilómetros de vías que habían construido las insurgencias en las comunidades campesinas en donde el Estado nunca llegó, ¿sí? Es decir, las insurgencias eran las que creaban caminos para que las comunidades sacaran sus productos desde los territorios abandonados por el Estado. Todo eso así hizo parte del resarcimiento económico, político que hizo las FARC y que viene haciendo todavía las FARC con las víctimas. No así lo ha hecho el Estado, ¿sí? El Estado no ha asumido todavía la responsabilidad por los falsos positivos, por la responsabilidad por la acumulación de tierras y el desplazamiento forzado a través del paramilitarismo y la entrega a terratenientes, pero también a multinacionales. Es decir, en el capítulo del proceso de paz todavía queda pendiente el tema de la participación de los financiadores del proceso de paz. Los militares vienen participando hasta ahora de manera voluntaria, es decir, que no todos los que participaron en esa confrontación y cometiendo crímenes de lesa humanidad están en ese momento en la JEP. Faltan muchísimos, pero ya hay casi 1.700, y a partir de eso se ha generado un proceso de verdad
que es uno de los elementos principales para la reparación a las víctimas. Una familia que lleva 30 años sin saber del paradero de su familiar, de su ser querido, sabiendo que por ahí lo asesinaron, pero no sabiendo por qué, ni en dónde, ni cómo, ¿sí? El elemento principal de reparación es la verdad, saber qué pasó con ese familiar. Y eso lo ha venido haciendo las FARC. Y eso lo ha venido haciendo un pequeño sector del ejército, pero producto de la Jurisdicción Especial de Paz, que nace de los acuerdos de paz. Yo quisiera decir un par de cositas así rápido como para no... primero que todo, está buena la discusión que se genera alrededor de esta situación, de ese hecho, porque pone a la población a eso, a conversar, a discutir y a racionalizar ciertas cosas que se tienen naturalizadas, ¿no? Como segundo, entender que la migración no es un fenómeno actual, la migración es un fenómeno que viene con la misma conformación de la humanidad, de la misma creación de la humanidad. Desde principios de nuestra especie, la migración existe. Por alguna razón, llegamos a poblar toda la tierra, habiendo nacido en el continente africano, ¿no? Como tercer elemento, me parece que el problema de la xenofobia no tiene que ver exclusivamente con el migrante o la migrante, sino que con la xenofobia hay un elemento constitutivo que se llama la aporofobia, es decir, la fobia a los pobres. O sea, no es la migración en sí misma, sino la migración pobre la que incomoda, porque aquí hay empresas que vienen del extranjero y sacan muchísima plata del país, tienen muchísimas tierras acumuladas y la gente del barrio no dice nada, porque no sabe, porque no conoce o porque no le importa, ¿cierto? Entonces hay un elemento es de estar inconforme con la migración pobre, y eso hay que saberlo discutir, porque me parece que la discusión no tiene que centrarse en discutir la otra migración europea, sino entender que hay una realidad histórica y contextual, y es que hoy en todos los países habemos extranjeros y nadie puede decir absolutamente nada de que su familia o alguien de su comunidad no ha salido nunca de su espacio, porque estamos todos en todos lados, ¿sí? Y todos aportamos de alguna manera al lugar al que llegamos. Si uno habla desde el punto de vista económico, todos los migrantes que estamos acá, las y los migrantes, aportamos desde los impuestos, trabajamos y aportamos desde el espacio donde trabajamos, estudiamos y aportamos pagando la universidad, la maestría, lo que sea, ¿sí? O sea, hay un aporte económico, no nos estamos llevando nada, ¿sí? Desde el punto de vista cultural, hay un aporte significativo en términos de la multiculturalidad que se vive en una ciudad como Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, son muchos los aportes desde otras perspectivas, pero en principio me parece interesante que se dé esa discusión en esos espacios. Habría que encaminarla hacia eso, como no a criticar al migrante, sino a aportar, a ver los aportes de la migración. Tiene que poner de manera formal al trabajador en su empresa, ¿no? Pero por otro lado, en esta economía informal, la gente de alguna manera, de manera muy precaria y muy poco, logra tener de alguna forma como el ingreso que hace circular esa rueda de la economía también, ¿no? Entonces, la evasión de los impuestos, pero una moneda circulando de alguna forma, y el narcotráfico hacen que se sostenga de alguna forma esa economía sin esa hiperinflación. Entonces, seguramente para poder salir adelante con todo esto, primero tendría que terminarse todo eso del narcotráfico, de esas empresas que lavan dinero, todo eso. Porque si no, ¿cómo sale adelante el pueblo? No, me parece que no hubiera manera. Yo primero quiero arrancar sobre la compañera, lo que nos leyó y el diálogo que tuvo con esta ciudadana argentina.
tenemos que tener mucho cuidado en nuestra respuesta, porque el problema no es solo la xenofobia, hay muchos otros problemas que arrastran la humanidad y que tenemos que buscar la manera de combatirlo. La xenofobia, el racismo, el patriarcado, son muchos los problemas. Y no lo podemos combatir. Xenofobia da respuesta de que ella es culpable porque llegaron unos europeos y habitaron. Esa era parte de una situación mundial de esa época. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y además, en el caso de las mujeres, sufren el paternalismo, hay una fuerte oposición al aborto, y eso nos vienen enseñando desde que nacemos. En la educación y en la religión está inscrito esa parte contra la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo logramos convencer. Así, a la par de las luchas hoy en el mundo, hay un fuerte crecimiento del fascismo, de la gente que, partiendo de lo que cree esta señora argentina, constituye y gana bastantes sectores de gente, se los gana. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa es la pelea contra el fascismo que en fin de cuentas estamos dando. Entonces, imagínense Estados Unidos. En Estados Unidos hay xenofobia, racismo, hay de todo. Y en medio de la crisis que está sufriendo el capitalismo, están buscando culpables a China, y cuando hay elecciones, el que representa el fascismo saca 56 millones de votos, sacó Trump. Y Trump era el representante de esa, no es que Biden es bueno, sino que Trump representaba lo peor. Bueno, pero tiene 56 millones de habitantes en los Estados Unidos que creen o lo están respaldando. Y así está ocurriendo el fascismo ahorita en Italia, irrumpe contra lo que sean sindicatos. Porque los sindicatos representan supuestamente este discurso que estamos haciendo. Somos portavoces de lo que dicen los sindicatos en el caso de Italia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la respuesta, porque si no, que tenemos que contribuir en la exacerbación y en que estos sectores sigan creciendo. Lo que dice la compañera, que pone el ejemplo que en Colombia, independientemente de todo lo que está pasando, está bien. Y en Venezuela está pasando que hay una hiperinflación y está mal. Entonces el culpable en Colombia es el gobierno, que lo está haciendo bien porque no hay inflación. Y el culpable en Venezuela es el gobierno porque hay hiperinflación. Y resulta que no es así. La economía mundial, no la de Colombia, hoy descansa, en su mayor fuerza tiene que ver con el narcotráfico. Los bancos hoy, los que tienen acumulados los bancos, no fuera de los papeles, los que están acumulados en paraísos fiscales, en los bancos legales, en este país, en mi país, muchos países, son productos del narcotráfico. La burguesía que hoy tiene el control en Colombia, esa burguesía que pone control, que no haya hiperinflación, es la que negocia con el narcotráfico, que tiene sus mejores clientes en los Estados Unidos y que sus mejores representantes los defiende y hace negocios, y todo es la DEA. Acaba de desclasificar ahorita, el gobierno acaba de desclasificar de cosas de hace 5 o 10 años atrás, y ha salido. Los que financian los paramilitares, los que matan con los niños, porque la guerrilla se metió en ese que yo no comparto, del secuestro, pero los paramilitares serruchaban a los niños, a las familias enteras. Bueno, a eso lo financia la sierra, era con dinero, producto de narcotráfico, se lo entregaba a la DEA. Eso está, no lo estoy diciendo yo porque yo lo inventé. Esas son cortinas de humo. ¿No? Bueno, entonces en Venezuela, el que está sufriendo, supuestamente el discurso es contra los socialistas. En Venezuela no hay socialismo, ni cuando Chávez había socialismo. Hubo un gobierno progresista que hizo grandes cuestiones, pero no hubo socialismo. Chávez discursó, planteó que la solución era un socialismo de nuevo cuño, que no tenía que parecerse, que tenía que ser muy democrático, y le puso el apellido ese del siglo XXI, para que no se pareciera en lo que habían conocido la humanidad como socialismo en el siglo XX. Pero no hay. Entonces el discurso es que los socialistas son los responsables de lo que está pasando en Venezuela. Mentira. Si es que cualquier empresa que venda producto comercial
agua, aceite de comer, cualquier cosa, que comercie con Venezuela en Argentina, es castigado, está bien a que los gobiernos de Estados Unidos la multen, la eliminen, le prohíba que comercie con el resto de los demás países. Eso está ocurriendo. Entonces, sí, el gobierno ha tenido malas políticas, pero el culpable de la hiperinflación en Venezuela y la crisis que está en Venezuela, no es que yo sea funcionario, yo no soy funcionario del gobierno, pues no ha sido tal el gobierno cuando tenga responsabilidades, sino todo el bloqueo. Entonces, el enemigo número uno de lo que está pasando en Venezuela es los Estados Unidos, el responsable número uno, y la burguesía que vivió de lo que se llama renta petrolera, de lo que le daba hicieron ricos con lo que daba las ganancias y hacían negocios sobrefacturando cosas cuando ellos eran gobierno. No Entonces, solo Venezuela, sino en muchos países. Bueno, entonces tenemos que tener, yo lo digo porque tengamos, sobre todo ahorita que ha crecido la inmigración, nosotros estamos sufriendo los venezolanos. Venezuela, incluso yo digo que parte de que haya reconocimiento de que las mujeres sean lindas es porque ha habido una integración con todos los europeos que llegaron, de todos los países que llegaron, es parte de eso. Es decir, la multiculturalidad, unas distintas culturas y etnias, eso es importante para el desarrollo humano. Y el compañero puso un ejemplo que pasa desapercibido. El continente donde se formó supuestamente los humanos hoy, que pensamos y somos distintos al resto de los animales, es África. Y el país que dio la riqueza del demás continente es África. Y hoy África está desolada por todas las enfermedades, por todas las... Entonces es la que ha sufrido. Entonces, yo lo digo para que tengamos cuidado en nuestro discurso. No podemos competir de tú a tú y yo. Tú odias a América Latina, entonces yo odio a Europa. No podemos. Hay una situación a nivel global que tiene que ver con los poderes que se están disputando la hegemonía, es decir, el pensamiento central, el pensamiento, la economía, la cultura central que se quiere imponer en el resto de países, ¿no? Estados Unidos es ese país que nosotros llamamos imperialista porque impone o trata de imponer su cultura, su economía, su lógica a otros estados, a otros gobiernos, a otras culturas. Y efectivamente en América Latina muchos de los grandes problemas que se han generado, por lo menos en los últimos 100 o 150 años, tienen que ver con la intervención de Estados Unidos en esa parte del continente. De hecho, Estados Unidos cree aún que Sudamérica es su patio trasero, ¿sí? Y trata a Sudamérica como su patio trasero. No por nada se creó la Operación Cóndor, que fue la que generó todos los procesos de dictadura que se dieron en el Cono Sur, financiadas, auspiciadas, apoyadas por la CIA, por los gobiernos de Estados Unidos y, digamos, por esa cultura de imposición violenta, o de imposición violenta como segunda instancia, ¿no? El tema de la fortaleza militar de Estados Unidos impide, por ejemplo, que Cuba tenga un desarrollo próspero, impide que Venezuela tenga la posibilidad de salir de una crisis dialogada, política, del momento que está viviendo, impide que Colombia tenga una soberanía territorial, política y económica. El hecho de que hayan 7 bases militares en territorio colombiano implica que nosotros no podemos incluso transitar por donde están esas bases. De hecho, los militares norteamericanos de más bajo rango tienen más poder que los militares de más alto rango colombianos, ¿sí? O sea, hay una subordinación tremenda. Y obviamente servimos como puntapié o entrada militar, cultural, política, ideológica de Estados Unidos al resto del continente. Lo mismo que lo que pasó en Afganistán, la salida de Estados Unidos tras 20 años de guerra impuesta, dejó un país devastado,
entraron a combatir a estos locos, a los talibanes, y terminaron entregándole el país a los talibanes. ¿Sí? O sea, es una lógica terrible. Lo que están haciendo en Siria, lo que hicieron en Irak, lo que quieren hacer con Irán, Libia. con China, con Libia, tiene que, o sea, esa imposición del imperialismo y esa lógica de tener un solo poder, ¿sí?, a nivel global, es la que ha generado muchos de los problemas que tenemos no solamente en nuestro continente, sino en otros continentes. Con ayuda de Europa, ¿sí?, porque la tienen, porque Europa está sirviendo como los sirvientes, a pesar de que son muchos países muy poderosos, le sirven a los intereses de Estados Unidos, a través de la OTAN, por ejemplo, que es la organización militar transatlántica que hoy tiene cercada a Rusia, y que acaba de Estados Unidos armar un nuevo pacto tipo OTAN para estar en las costas de China, el AUKUS, una unión entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, perdón, el Reino Unido. Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, esa lógica militarista es la que no permite un desarrollo multilateral, multipolar y multicultural en los diferentes territorios en los que se trata de imponer esa lógica hegemónica. Tal vez te doy una respuesta que no satisfaga ni a ti ni al resto de los compañeros que nos acompañan. Yo creo, no tengo certeza, pero apostaría a que es un acuerdo en la misma característica de la ley de zonas económicas especiales, de todo lo que ha hecho anteriormente. Sobre todo porque Rusia hoy, más que otro país, tiene mucha influencia sobre los que están al frente de dirigiendo el gobierno en Venezuela, lamentablemente. Y lo más lamentable es que a veces presentan a Rusia como que si fuera la Rusia de Lenin, la Rusia socialista, cuando sabemos que Rusia no es tampoco socialista. Lo están haciendo no solo con Rusia, lo están haciendo con Turquía, y están privilegiando esas inversiones porque es la que están llegando. Los gringos todavía le tienen cercado, entonces las que le están llegando y aceptan. Y estoy casi seguro, no he leído el acuerdo, no publican el acuerdo, que es en ese sentido. Y esto todo viene, y está ocurriendo también en Cuba también. Bueno, todo viene porque es que yo tengo la impresión, estoy convencido, de que los que dirigen el gobierno, los que están asesorando al gobierno, que es a Venezuela ahorita, se parece a lo que está ocurriendo también en Cuba, que están entregando a empresas porque creen que pueden tener un crecimiento como lo tuvo China o como lo tiene supuestamente Vietnam. No ven los problemas sociales, sino ven el crecimiento, es decir, la luz alumbrando allí, el edificio, la macroeconomía. Entonces, yo creo que están en una equivocación, porque lo de China es que era un país excepcional, de la cantidad de millones de habitantes que tiene, produce lo demás en dumping, todo lo que manda por el mundo ya se lo sacó con la producción del mercado nacional. Es una excepcionalidad que en otro país en el mundo no tenía por la cantidad de habitantes. Y estos creen que van a tener controlado, como tiene Cuba, con un partido único al país, y van a sobrevivir y van a recuperarse prontamente. Y tienen, ahorita andan como dice uno allá, de oreja a oreja, sonrisa de oreja a oreja, porque el petróleo está subiendo, va a $100. Entonces hay esa expectativa. Pero vamos a esperar que pase el tiempo, como dice que yo y escampe, pero yo creo que van en el mismo sentido. Es decir, no es una planificación, no es de verdad, porque yo no niego de que el país, así sea lo que uno dirija, pueda negociar con que un país capitalista pueda negociar, pero que tiene que ser bajo la mayor transparencia, sobre todo cuando está en esta situación que hoy está el país pasando calamidades. Es un desahogo para las elecciones, para ir ganando tiempo. Sí. Sería. Parece algo así como lo que está inventando ahora Fernández, que vieron la moneda, el Maradona. Gustavo Petro
tiene su partido político que hace 1 o 2 semanas le dieron la personería jurídica apenas después de varios años, que se llama Colombia Humana. Piedad Córdoba tiene su propio partido político que se llama Ciudadanos, creo que es Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz. Y ambos, como partidos y como representantes, confluyen en el pacto histórico, ¿sí? El pacto histórico, además de esos dos, confluyen el Partido Comunista, la Unión Patriótica, movimientos sociales como Marcha Patriótica, como Maíz, que es más de línea indígena, y otros, muchos. Y en el pacto histórico, hoy en día hay se va a realizar en las próximas, creo que en marzo, se va a realizar una consulta para ver cuál de todos los precandidatos presidenciales del pacto queda como representante de lo que es ese proyecto unitario para disputar la presidencia en primera vuelta. Puede ser Gustavo Petro, también hay una mujer excepcional, que se llama Francia Márquez, que es de las comunidades negras y tiene un proceso ambiental muy bueno. Ella también está como precandidata presidencial. Está Piedad Córdoba, pero ella no va como precandidata presidencial, sino que ella quiere aspirar al Senado directamente. Luego hay otros precandidatos, pero la idea es que en esa consulta uno de ellos o de ellas quede como candidato o candidata del pacto histórico. Es cierto que Gustavo Petro tiene mayores posibilidades por haber participado en 12 oportunidades a la presidencia y en la última haber obtenido 8 millones de votos. Que es uno de los mayores niveles de votación que ha tenido un candidato alternativo al poder hegemónico, ¿no? Y además porque tiene experiencia administrativa, porque fue alcalde de Bogotá, y porque ha sido senador durante 20 años, si no estoy mal, entonces tiene mayores posibilidades. Ahora, nosotros aspiramos a que en la consulta haya una fórmula en la que, si no es Gustavo Petro, quede una mujer como Francia Márquez, por ejemplo, que represente también esos valores de las comunidades tradicionales, de lucha, de base, que también tiene mucha fortaleza y que por ahí pueda acompañar Petro dentro de su experiencia, ¿no? Pero bueno, será la consulta la que va a decidir esa posibilidad o esa candidatura desde el pacto histórico. Argentina es uno de los países más abiertos para atender a la gente de otros países. No deja de haber la persona como que se opuso a que ocuparan un terreno para vivienda. Y hay fachos. En Argentina hay fachos. Ya los gobiernos de la dictadura lo han demostrado, pero la mayoría tienen conciencia, por experiencia esa familiar de que sus ancestros vienen de otras tierras y por conciencia política, por vivencia política, de que hay que tolerar a la gente. En el caso esto no quiere decir de que no haya problemas. Veo que a veces hay problemas con algunos países, con los compañeros de Bolivia, pero a los venezolanos que somos nuevos haciendo migración, los que vienen aquí, comparándolo con otros países, están encantados, quedan encantados. Lo que decía Daniel de lo electoral, como Congreso de los Pueblos, también participamos, digamos, tenemos algunos compañeros, sobre todo del sector campesino, que están participando en esa herramienta, ¿verdad? Nosotros consideramos que es una herramienta táctica, ¿verdad? Para algunas cuestiones, que está bien poner ahí algún huevito, pero no todos. Entonces hay algunos compañeros que están ahí, sobre todo el sector campesino, porque el sector campesino está disfrutando mucho esto de ser reconocido como sujeto político, y bueno, ellos están ahí participando activamente, y también algunos jóvenes del sector urbano también están ahí candidateándose para entrar también en ese juego, en ese trabajo de lo político electoral. Y bueno, sí, obviamente que creemos que, y la región lo ha demostrado, que en momentos donde hay gobiernos progresistas o populares, la organización
si no queda cooptado por eso, tiene posibilidades de fortalecerse, porque no tiene que estar atendiendo la represión, etcétera, y se puede fortalecer en la base, desarrollar proyectos, etcétera. Entonces, esperamos que esta élite política pueda definitivamente, por lo menos, ¿verdad?, la podamos derrotar electoralmente. Pero entendemos que, como les decía ahorita, el trabajo es un trabajo más de construcción del poder popular. Por todo este lío que tenemos, si no reconfiguramos esas fuerzas de lo popular, va a ser muy difícil que un gobierno como el que propone el pacto histórico se pueda sostener, porque con todo eso va a ser muy difícil. Entonces, por eso acá esos procesos de fortalecimiento de la industria y todo eso fue muy importante en su momento, ¿no? Y eso hay que ir por eso también. Yo les cuento que a mí me moviliza mucho hablar del tema migratorio, por eso ahorita cuando lo pusieron lo evadí un poco. Me cuesta bastante. Yo creo que ese tema nos pone otra vez a pensar en todo el tema colonial. O sea, a mí me parece que todo este tema de las fronteras, ¿no? Las fronteras de nuestros países son herencia de esas fronteras de los virreinatos, por ejemplo, y de las maneras como se distribuyeron, ¿verdad?, las colonias, la metrópolis, el poder en nuestros territorios, y que las élites políticas del criollaje, ¿verdad?, heredaron ese poder político y lo administraron para sus intereses. Entonces, el fracaso de las ideales de Bolívar, de San Martín, de Martí, tienen que ver no solamente con el imperialismo, sino con esa solapada actuación de las élites aristocráticas y políticas en cada uno de los países nacionales. Eso es así. Élites entreguistas. Entonces, también ahí hay un problema. Y entonces ahí el protagonismo del pueblo es fundamental. Y yo creo que una de las luchas más actuales, políticas que tenemos es justamente esta movilidad, ¿verdad? Esta movilidad amplia, internacional, esta solidaridad como pueblos. Y algo que dijo el compañero, ¿cómo es tu nombre? Stalin, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser así con ese nombre? Con la cruz. Entonces, algo que él dijo que es muy importante, y ahí él lo dijo muy bien, que es esto: donde quiera que vayamos, ¿verdad?, donde quiera que vayamos, trabajar y militar y construir. Y bueno, yo cuando migré acá no tenía formación política y no militaba en ninguna parte en Colombia. Y el contexto político de Argentina me enseñó muchas cosas. Y yo empecé a militar para el movimiento del Congreso de los Pueblos estando acá. O sea, haciendo internacionalismo estando acá. Y la manera como el Congreso entiende el internacionalismo es justamente militando acá, en el territorio donde uno está, no únicamente para visibilizar lo de Colombia, sino trabajar acá donde uno está. Y entonces yo no tengo tanto esa idea de patria, ¿no?, de patria nacional, sino que me parece que nuestra patria es América, es nuestra América, ¿no?, y que tenemos que poder construir esa unidad como pueblos hermanos, ¿no?, de este continente, y despojarnos de esas ideas colonialistas que nos separan, ¿verdad?, y que nos distancian tanto. Y ahora, bueno, pero ¿cómo se construye esa unidad? ¿Qué quiere decir esa unidad? ¿Con quiénes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esa es tarea nuestra de encontrar esas respuestas. Exactamente, el problema de Venezuela número uno es el salario. Y cómo sobreviven, muy difícil de explicarlo. Pero la persona tiene su salario, una empresa, muchos trabajadores cobran un salario todavía porque son empresas del Estado y esa empresa no está funcionando, entonces tiene un salario.
Entonces, a partir de allí inventan cualquier cosa. Han desarrollado la creatividad en Venezuela de la gente para sobrevivir, para hacer, venden, crean torta, pero de cualquier cosa, y pasan el día en eso, o pensando, cuando no lo están haciendo es pensando cómo hacerlo el siguiente día. Es una tragedia. ¿Se da el trueque? También se da el trueque. Existe trueque, existe de todo. Entonces es un problema. Entonces, y no hay manera de explicarlo, pero no es ahora, antes, pero ahora es grave, aun cuando con toda esta apertura hay unos sectores que ya empiezan a tener, me contaba una compañera, yo no he estado fuera de Venezuela ya más de un año, que empiezan a tener un poquitico más, pero legalmente es un salario, pero le pagan algo extra, y hay empresas que para conservarlo se lo pagan. Eso no existía en Venezuela, el trabajo, el salario que hay aquí. ¿Cómo que llaman? El salario negro. No, el negro. Eso en Venezuela ni en los gobiernos de la burguesía de Acción Democrática y COPEI, ese término o esa política no existía. Bueno, ahora no está decretado que el salario con los términos, pero se aplica. Entonces hay empresas que le pagan bajo lo que le está contratado y está legalmente para poder sostener a ese trabajador porque le conviene mantenerlo. Entonces hay mil maneras de sostener. Pero yo creía, mira, el discurso de la compañera me gustó, te felicito esta parte, porque también tiene que ver con lo de las primeras peleas de los trabajadores en el mundo, cuando se desarrolló el capitalismo, fuera del feudalismo ya, era por el derecho a trabajar las 8 horas. Pero el derecho de trabajar las 8 horas empezó cuando los trabajadores en Europa, hablando los ingleses, los alemanes, los franceses, y los norteamericanos se incorporaron de último ya, y algunos países latinoamericanos ya en la primera internacional. Y lo primero que acordaron era que esa organización había que meterle a los trabajadores del mundo de que no tenemos patria, que era trabajador, nuestro hermano es cualquier trabajador que esté en cualquier parte del mundo, en cualquier parte. Eso prevaleció y fue importante. Entonces las campañas eran internacionales y las desarrollaban. Yo que soy alemán, pero tengo un amigo en Argentina, entonces le comunicaba, mira, hay que organizarse para pelear por las 8 horas. Va a haber una jornada entre 2 años, entre 1 año, así eran los términos. Pero la pelea de las reivindicaciones de los trabajadores como clase viene dada inicialmente porque no teníamos patria, porque la patria era el mundo. Y después el himno de la Internacional lo refleja. Pónganle atención, la primera internacional tiene un himno, los trabajadores tenemos un himno que la cantan en los 1 de mayo. Arriba, a los pobres del mundo, de pie por la América región. Al final, la letra es que no tenemos patria. Claro que patria, y yo no tengo más de año y medio, no tenemos ya, fuera de Venezuela. Y uno siente la convivencia con lo que ha pasado todo, con los familiares, con los amigos. Uno tiene añoranza por eso. Pero que uno, Venezuela contra Colombia, ¿no? Si tú eres colombiana y eres trabajador, eres mi hermano. Esa es la primera relación que tenemos desde el punto de vista. Entonces, para que sepamos, tengamos en presente eso. Sobre todo, uno después les toca el migrante. ¿Cómo hacemos nosotros? Ella es mi compañera. Tenemos 4 hijos. Y 3 están fuera. Y así toda la familia en Venezuela están así. Ese llamamiento de alguna manera a la unidad de los trabajadores en el mundo, a la unidad de los pueblos, tiene mucho que ver con el objetivo inicial que se planteó cuando se quiso generar este ciclo de charlas latinoamericanas, ¿no? Generar un tipo de conciencia que nos permita ver más allá de nuestras narices, o sea, salir de eso de que soy argentino, soy boliviano, soy paraguayo, esas imposiciones que, como decía la compañera, provienen de más atrás, que nos hicieron creer que tenemos una nación y que eso es lo único que importa, cuando en realidad los territorios no le pertenecían ni a Argentina, ni a Bolivia, ni nada, sino que eran de los pueblos originarios. Bueno, así todo, hay pueblos originarios en todo el mundo, ¿sí? Hay pueblos originarios en Australia. En misma Europa nos encontramos que
los vascos peleaban por sus tierras, ¿sí? En fin. El objetivo de este ciclo que comienza hoy era eso, generar ese tipo de conciencia que nos permita, ¿no?, comprender por qué, digamos, tenemos que luchar por la unidad en solidaridad, ¿sí?, contra un enemigo en común. El enemigo en común hoy día es el imperialismo, que tiene distintas formas de entrar, ¿sí?, distintas caras. Lo importante es saber que tenemos ese enemigo en común y a la vez poder proponer una sociedad que esté de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras necesidades. No solamente criticar este gobierno, aquel y aquel, al imperialismo mismo, sino a su vez construir una sociedad que nos permita, a la vez de destruir ese otro sistema, ¿no?, crear una sociedad en base a nuestros sueños, ¿no? Y bueno, agradecimiento para todo el mundo, de todo el mundo.